Ahora me toca presentar a una gran amiga, a una excelente colaboradora y, bueno, quien me inició en el mate, que es algo que siempre agradeceré. Ella es Paz Bocio, ella es abogada, doctora en bioética, líder en salud internacional por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, referente en salud digital, profesora de bioética, profesora de filosofía, investigadora por la Universidad Nacional de Jujuy, y este webinar es un webinar de lo más internacional porque su nacionalidad es argentina. Y Paz, aquí tiene usted su tiempo y su espacio cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Carles, y bueno, muchas gracias a todo el equipo por darme desde este lado del charco la bienvenida a trabajar en este grupo precioso. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien, ustedes me dirán. Y bueno, voy a tratar de hacer algunas reflexiones fundamentalmente para finalizar este webinar sobre lo que son las orientaciones ético-legales en medicina. No sé y quería empezar con esta premisa, ¿no? Porque pensar un poco a futuro, pero como se dice, el futuro es hoy, es hoy. Hoy ya llegó el gran día para poder tener que pensar todas las cuestiones que hacen no solo a lo legal, sino a lo ético. Mis compañeros de panel fueron presentándonos distintas perspectivas de lo que hace al desarrollo de la telemedicina. Victoria nos habló sobre los principios y los valores, y yo lo que quise hacer en esto de pensar las orientaciones es pensar en orientaciones éticas y pensar en orientaciones legales. Sabemos que las orientaciones éticas van a ser las que le van a dar fundamento a los desarrollos legales, y en ese sentido se nos van planteando, como bien decía Victoria, algunos principios. Creo que el principio fundamental es el dignidad, que es un principio universalizado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, digamos, y como resultado de un proceso de construcción de consensos de los países después de las atrocidades que habían ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y que muy bien Victoria nos relató, y después con otros aconteceres poco éticos que hubo en el campo de la medicina. Entonces, digamos, como primer principio orientador, tener en cuenta la dignidad, que también se va ampliando a otras cuestiones que tienen que ver con la empatía y la alteridad, este reconocimiento del otro. Yo solamente voy a hacer mención a los principios de las orientaciones éticas, como es el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, proclamados en el informe Belmont, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2005 de la UNESCO, nos trae otros principios como es el de solidaridad y el de equidad. También tenemos que ir pensando en términos de telemedicina con respecto a la responsabilidad y a la corresponsabilidad, al cuidado y al autocuidado. Con respecto al tema de responsabilidad, tener en cuenta un poco lo que es la ética de la responsabilidad planteada por Hans Jonas. Volví por el celular, pero bueno, no importa, no voy a poder hacer la presentación porque no sé qué pasó, si es que hubo acá algún problema de electricidad, pero bueno, voy por el celular, voy contando un poquitito, que no sé hasta dónde se me habrá escuchado, pero que iba planteando el tema de las orientaciones éticas y de las cuestiones legales. Como decía, orientaciones en lo que hace a los principios y valores. Después vos me dirás, Carles, con el tiempo. Y en lo que hace a cuestiones vinculadas a lo legal, los puntos más críticos que van apareciendo son aquellos referidos al consentimiento informado, virtual, digital u online, el tema de la responsabilidad profesional de los equipos de salud, así como también la responsabilidad de los desarrolladores y programadores, las cuestiones que hacen al ejercicio y a las habilitaciones profesionales en términos de matrículas, teniendo en cuenta que tanto, bueno, en España como en Argentina, digamos, la autonomía de la gestión sanitaria delegada en las provincias, y no una cuestión federal, las certificaciones de la tecnología, el financiamiento y muchas otras cuestiones. Algo que también hay que tener en cuenta con respecto a las orientaciones éticos legales es quiénes son los actores, porque en funciones de eso es que nosotros vamos a poder ir identificando cuáles son las matrices de responsabilidades, que es una de las cuestiones más críticas en lo que hace a la asignación de la responsabilidad, ya sea objetiva y subjetiva. Y nos vamos a encontrar con que encontramos actores tanto en términos individuales,
pacientes y familia, la sociedad y la comunidad, los profesionales de la salud y los equipos de salud, los desarrolladores y programadores, el sistema de salud, las instituciones, los financiadores, los reguladores. Entonces vamos a ver que existe una multiplicidad de actores que cada uno dentro de estos procesos que hacen a la gestión asistencial de la telemedicina van a ir requiriendo distintas construcciones normativas que puedan definir el tema de responsabilidades y de procedimientos, y también esto va a estar vinculado, estos actores, a qué instancia de los procesos de salud de enfermedad se encuentran. Nosotros sabemos que el proceso de salud de enfermedad comienza con lo que es la promoción, la prevención, la asistencia diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliativo. Abel nos estuvo hablando de eso, pero también tener en cuenta que estos actores, teniendo en cuenta estos procesos salud de enfermedad, y además con un paciente que va a tener una gestión de salud a lo largo del curso de vida, y ya sea hombre o ya sea mujer, o algún otro tipo de autodeterminación, en todo este trayecto de vida va a poder ir teniendo distintas vinculaciones en lo que hace a la telemedicina, ya sea desde el neonato, en la infancia, en la adolescencia, juventud, en la adultez o como adulto mayor. Entonces, para ir pensando cuáles son las construcciones normativas que esto requiere, tenemos que tener en cuenta todo este panorama, donde ver quiénes son los actores, quiénes son los prestadores, quiénes son los beneficiarios, en qué parte de la instancia de la gestión del proceso salud de enfermedad se encuentra, y por supuesto también la persona en qué trayecto de vida está. A su vez tenemos que tener en cuenta las cuestiones que hacen al campo tecnológico. Por un lado hablamos mucho de lo que es la alfabetización digital para tener en cuenta una apropiación, o la accesibilidad al uso de la tecnología, pero por el otro lado necesitamos también abordar los distintos desarrollos tecnológicos per se, lo que pueden ser las aplicaciones, lo que pueden ser los software, lo que pueden ser los hardware. Ya conocemos a Da Vinci en lo que hace intervenciones quirúrgicas, el ICIMU Patients o el de Diagnostic Virtual Clinical Case para lo que es la formación en simulación, el uso del gaming y de las realidades virtuales como nuevas aproximaciones a procesos de rehabilitación, plataformas de telemedicina, el uso de videollamadas como insumos para hacer consultas telefónicas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la robótica social en el campo de la salud, con una proyección también hacia la domótica, que es el uso de los robots de quinta generación y de servicios a nivel doméstico. Entonces vamos a ir viendo que la telemedicina, como un primer espacio de desarrollo, nos está abriendo un potencial de este futuro, es hoy, como les decía al principio. Entonces, para ir pensando algunas cuestiones en lo que hace a las orientaciones legales, ¿cuáles son los sustentos jurídicos sobre los que tenemos que ir pensando las regulaciones? Una son los derechos personalísimos, que son los derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas, que son intrínsecos a la dignidad humana, y en esto una de las cuestiones más críticas y más sensibles por la información, por los datos y por las imágenes que se manejan en el campo de la salud, tiene que ver con la protección de los datos. En este sentido, Europa tiene el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, Argentina tiene la Ley de Habeas Data, que es un derecho consagrado en el año 1994, cuando se incorpora el artículo 43 y se incorpora esto de la protección de los datos, después regulados en una ley específica de protección de datos, y que a los datos de salud les da una categoría particular, que es la categoría de datos sensibles. En estos momentos hay varias propuestas de reforma con respecto a lo que hace a la protección de datos, pero todavía están en estado parlamentario y no creo que este año por lo menos salgan, no están, digamos, dentro de las cuestiones prioritarias. Después lo que hace a la seguridad del dato, la confidencialidad y la privacidad, los derechos civiles y comerciales vinculados a lo que es la telemedicina como un servicio, teniendo en cuenta también los financiadores y lo que es, en el caso de la Argentina, el sistema privado
de salud, las habilitaciones profesionales interjurisdiccionales, como les decía, cada estado, no en términos federales, sino en términos provinciales, regula y tiene la gestión de la salud, y esto para pensar la telemedicina, donde un médico está radicado en un lugar y puede ejercer en otro, en términos de responsabilidad todavía es una cuestión que hay que discutir y mucho. Pensar también en un telepaciente global, porque puede consultar con profesionales de cualquier lugar del mundo. Algo que en el caso de la robótica específicamente y de lo que es la inteligencia artificial, pensar la automatización humanizada y el no daño, digamos, como una de las leyes de la robótica, el no daño de la tecnología a los seres humanos, y algunos tips legales, así en términos como muy generales, cuando se hace telemedicina, es que existe algún tipo de aviso legal informándose cuáles son las herramientas o cuáles son las consideraciones sobre la telemedicina, los términos y condiciones de uso de la apps, de la plataforma, de la web, lo que sea, e información relativa al tratamiento de los datos de las personas y de los pacientes. Por último, y para ir cerrando, el estado de situación normativo en España, no existe una ley sobre telemedicina y sí, muy recientemente la OCDE le pidió a España avanzar en una ley de telemedicina. Sí existen consideraciones sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia que España presentó en Bruselas, apostando por una transformación digital del sistema sanitario y con mejora de lo que es la interoperabilidad. Y la Comisión de Sanidad del Congreso hace muy poquito aprobó una proposición no de ley en el que insta al gobierno a elaborar un plan de extensión al entorno virtual de las prestaciones de atención primaria. En el caso de Portugal, bueno, recién nos comentaba Fernando, una aprobación muy reciente también, pero la regulación está dada por el Código Deontológico del Orden de los Médicos en su artículo 46, y como decía, en Argentina no existe una ley específica de telemedicina, sino proyectos de ley en la Cámara de Diputados y de Senadores, y sí existe algún tipo de regulación que ha salido fundamentalmente durante la pandemia, donde toca algunas de las cuestiones que hacen a la telemedicina. Y algunas preguntas como para ir cerrando y pensando estas orientaciones cuando todavía no existen los marcos jurídicos totalmente planteados. ¿Qué regulaciones legales y sobre qué valores éticos hay que regular la telemedicina? ¿Qué orientaciones éticos legales sobre cuál tecnología que se vaya a aplicar? También qué tecnología, sobre qué etapa del proceso salud-enfermedad y qué proceso de salud-enfermedad sobre qué paciente, un paciente urbano, rural, hombre, mujer, niño, adulto, alfabetizado digitalmente o no. Y bueno, eso como conjuntos de preguntas que nos puedan ir orientando en lo que hace a la regulación de la telemedicina. Hasta acá era mi presentación, que bueno, fue sesgada por la tecnología que me impidió poder estar desde la computadora y hacer la presentación, pero estas eran un poco las ideas y las reflexiones que quería compartir principalmente. Muchas gracias, doctora Papucio.